Siguen los trabajos sobre el terreno ya con maquinaria pesada. En estas imágenes de la Guardia Civil se aprecia el estado en el que han quedado los trenes tras el accidente de Adamuz. Hoy han seguido recuperando cadáveres, ya son 42. La única imagen esperanzadora de una tragedia así es la de la solidaridad. Continúa llegando la ayuda y los testimonios de auténticos héroes que colaboraron en los primeros momentos. Buenas tardes. También estamos pendientes de lo que se sabe sobre la investigación. Se analizan los raíles y el coche que descarriló. Desde el Gobierno no descartan nada. ¿Cuál es la última hora, Alba Villalba? Así es, rotura de la vía, un fallo en la soldadura o incluso un objeto que podría haber sido arrastrado y hacer palanca son algunas de las hipótesis que se barajan en estos momentos. Todas ellas están abiertas. La investigación también se centra ahora en ese coche 6 del tren Irio. Fue el primero en descarrilar y se ha inmovilizado para que los técnicos puedan examinarlo de forma minuciosa y exhaustiva. Dicen que ahí podría estar la clave para determinar las causas del trágico accidente. Los Reyes han estado hoy en Adamuz y en Córdoba, han visitado a heridos, familiares y a los profesionales que siguen en las tareas. Han alabado la solidaridad y la unión del pueblo español. Al menos una de las víctimas era de Castilla y León, en concreto de León. Otros corrieron más suerte. Hablaremos con Fernando, un viajero soriano que pasó unas horas antes por el lugar del accidente. Te planteas un poco, pues eso, que igual que ha pasado ahí, puede pasar en otro punto. Ibas escribiendo en el móvil y ibas todo el rato temblando. Día muy complicado en el litoral mediterráneo. La EMET ha activado el aviso por fuertes lluvias y fuertes vientos. Hay un desaparecido, clases suspendidas y carreteras cortadas. Después de un inicio de semana más tranquilo, a partir de mañana vuelven las precipitaciones y atención porque de cara al fin de semana podemos tener también importantes nevadas. En unos minutos les damos todos los detalles. Los perros de la unidad canina de la Guardia Civil rastrean los trenes accidentados en Adamuz. Son las primeras imágenes compartidas del interior de los vagones. Buscan restos y evidencias. Han pasado 48 horas. Sobre el terreno, las labores de rescate se coordinan con las de la investigación. Desde el Gobierno han dicho que está en una fase inicial y que mantienen todas las hipótesis abiertas. Alba. Sí, por el momento se mantienen todas las hipótesis abiertas, salvo la de sabotaje, pero la clave, dicen, podría estar en ese coche 6 del tren Irio. Fue el primero en descarrilar y por eso se ha inmovilizado en las últimas horas para que todos los técnicos y científicos puedan examinar de forma minuciosa y cautelosa todos los detalles del interior. Pero sobre todo la investigación desde el primer minuto se ha centrado en cómo se encontraba la vía, en esa rotura precisamente de la vía. Un fragmento de 30 centímetros que por el momento se desconoce si es la causa o la consecuencia del accidente. Todo ello, según Grande Marlaska, está siendo analizado. También esos trenes que horas antes del accidente pasaron por esas vías. La CIAF ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del tren Irio. Además, la Comisión de Investigación, la CIAF, ha solicitado a Adif información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los 2 días anteriores al suceso y va a realizar inspecciones en la rodadura de otros trenes que circularon antes por ese mismo punto. No hay ninguna duda al respecto de la independencia funcional de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
El punto kilométrico afectado, el 318 de la línea Madrid-Sevilla, había obtenido el informe favorable de Adif en una doble inspección realizada hace tan solo 2 meses. Es lo que apuntan algunos medios. Lo único claro en la investigación es que no se debe a un fallo humano. Entre las hipótesis está la rotura de vía. Es aventurado. En los vídeos la vía está completamente destrozada. Óscar Puente ponía en duda si la fractura había sido la causa o la consecuencia tras el descarrilamiento. Aún se desconoce. El propio ministro había suprimido en julio la unidad de emergencias encargada de la seguridad de infraestructuras, según publica El Español. Otra posible causa es la presencia de un objeto en la vía. Hubiese desplazado al tren desde el coche número 1, desde la cabeza motriz. Pero no fue así. El primer coche en descarrilar fue el número 6, hoy retenido y en el foco de la investigación. Otra hipótesis de los expertos es un problema en el cambio de agujas. Que la aguja haya cedido, haya habido una rotura y entonces el tren no haya sobrepasado al 100%, quedando los 2 últimos coches fuera de la aguja. Una fracturación que podría estar relacionada con algún desnivel del terreno, en un tramo que ya había acumulado varias incidencias en los últimos meses. Una de ellas llegaba al Senado en junio a través de esta pregunta del PP. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y la Guardia Civil continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido en esta tragedia. Y menos de 48 horas después de este accidente, Adif ha limitado de forma temporal a 160 km por hora un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Esta limitación de la velocidad se produce, han dicho, por seguridad, porque maquinistas han reportado baches en varios kilómetros de la línea. Esta noche el servicio de mantenimiento lo revisará y, si todo está bien, se levantará la limitación. Grúas y maquinaria pesada han trabajado hoy en el desescombro del Albia y eso ha permitido localizar nuevos cuerpos. La cifra de fallecidos asciende a 42, de los que 10 están identificados. 9 de los heridos permanecen en la UCI. No han trascendido de momento muchos datos de uno de los 2 leoneses desaparecidos en este trágico accidente, sí del otro, Julio Rodríguez, de 52 años, profesor de baile que había tenido academias en Salamanca, también aquí en el Polígono 10 de León capital, y que era muy conocido por sus actividades en el sector del ocio. Viajaba en principio por trabajo a Huelva, por actividades relacionadas con el baile. Los familiares siguen a la espera de más información que solo les darán cuando esté confirmada al 100%. La Universidad Pontificia de Salamanca ha guardado un minuto de silencio para mostrar su acompañamiento hacia uno de sus alumnos, un estudiante de Ingeniería Informática que ha perdido a su padre. Viajaba en el Albia siniestrado y se ha confirmado su fallecimiento. Hoy la maquinaria pesada ya estaba sobre el terreno. Grandes grúas y excavadoras que trabajaban entre los amasijos de hierro. Aunque en un primer momento se pensaba que eran 3, finalmente se han podido rescatar 4 cuerpos del interior del desescombro del Albia. Con esto, la cifra de muertos asciende a 42. Por su lado, la Guardia Civil, acompañada de sus perros, buscaba pruebas en el interior del tren Irio. En el hospital aún hay 37 personas ingresadas, 9 de ellas en la UCI. Mientras, en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, 27 forenses siguen trabajando a contrarreloj. Se han realizado un total de 38 autopsias y 10 personas ya han sido identificadas gracias a las huellas dactilares. Una tarea complicada, por eso la Guardia Civil enviaba ADN portado por familiares de las víctimas al Laboratorio de Criminalística de Madrid. Todo en una jornada donde hay personas que siguen esperando alguna noticia de sus familiares. Conseguimos dar con él y que nadie nos diga nada. Iba en tripulante del Albia, iba en cafetería. Mi cuñado que está desaparecido. No nos dan ninguna respuesta, no sabemos nada. Asistidos psicológicamente ante la incertidumbre. Todas las familias que se han visto afectadas y que se están acercando. Mientras siguen esperando la llamada que ponga fin a su agonía. Varios castellanos y leoneses han vivido de cerca la tragedia, otros, sin embargo, han tenido más suerte. Es el caso de Fernando, un viajero soriano que volvía de pasar el fin de semana en Sevilla con su familia. Apenas 2 horas antes del accidente pasaron por ese mismo lugar con el AVE en el que viajaban.
Sobre las 8 menos cuarto de la tarde del domingo se desataba la tragedia en Adamuz. Por este mismo punto, 2 horas antes, circuló el AVE en el que viajaban el soriano Fernando Valdecantos y su familia. Nunca eres consciente cuando pasan estas cosas de que nos puede tocar a cualquiera, de que te encoge un poco el cuerpo cuando realmente lo piensas en frío. Él, igual que otros pasajeros, percibió que el tren vibraba demasiado y de forma brusca para lo que es habitual. Ha habido zonas con bastantes vibraciones y en el que pues, te planteas un poco, pues eso, que igual que ha pasado ahí, puede pasar en otro punto y que a lo mejor debería revisarse un poco todo. No solo en ese punto, sino en varios tramos de la vía, especialmente entre Madrid y Calatayud. Ibas escribiendo en el móvil y ibas todo el rato temblando. A través de redes sociales ha compartido su reflexión sobre ese viaje. Tanto en la ida como en la vuelta, sus trenes salieron con retraso. Detrás de ese retraso es porque hay un mal estado de las vías o porque los trenes no pueden ir a la velocidad programada o porque hay desajustes de organización del tráfico de los trenes. De momento, los equipos de rescate siguen sobre el terreno y se sigue trabajando para esclarecer el suceso. 2 días después siguen las muestras de solidaridad entre los vecinos. Cientos de personas se han acercado a los hospitales de Córdoba a donar sangre para los heridos. También conocemos historias de héroes, como la de Julio. Fue uno de los primeros que se acercó a colaborar como si fuera un servicio de emergencia más. Ayudó a salvar vidas, entre ellas la de un niño de 10 años que ha podido sobrevivir. Mi cuerpo se convirtió en otro y solo pensaba en ayudar, sea como sea. De hecho, hice el trayecto de 800 metros para acá y 800 metros para acá al menos unas 6 veces y yo no me paré ni a pensar si estaba cansado, nada. Los Reyes ensalzan la colaboración de los vecinos y la labor de los servicios de esta emergencia. Felipe VI asegura que se muestra la fortaleza del país. Lo ha hecho en su visita a Adamuz. Los Reyes han hablado con quienes se han encargado de gestionar la emergencia y socorrer a las víctimas en el lugar del accidente. El país tiene muchas maneras de manifestar su nivel y su fortaleza y una de ellas evidentemente es cómo se atienden las emergencias. Felipe VI destaca la alta profesionalidad de los servicios de emergencias, pero también el esfuerzo solidario de los vecinos de Adamuz, como Julio, un chico de 16 años que este domingo por la tarde volvía a su pueblo con un amigo tras estar pescando. Y yo y mi amigo fuimos corriendo los dos, llegamos de los primeros y allí pues intentamos sacar a la gente que podía más o menos moverse. Después los Reyes han sido recibidos con aplausos en Córdoba. Allí han acudido al centro cívico en el que esperan noticias los familiares de víctimas sin identificar. Transmitirles el cariño de todo el país porque realmente ha sido un impacto muy fuerte. Estaba intentando salir, me estaban ayudando a salir, que yo salía andando con la ventanilla. Se lo ha contado esta mujer en el Hospital Reina Sofía, donde se encuentran los heridos. Un poco inflamada, pero no tengo ninguna fractura. Felipe VI y doña Leticia han hablado también allí con estos niños que viajaban en los trenes siniestrados y les han trasladado ánimo y cariño. Todos los partidos políticos, menos uno, han aparcado su contienda habitual ante esta catástrofe. Vox asegura que los españoles hoy tienen miedo de montar en tren y pide las comparecencias en el Congreso y en el Senado del ministro Óscar Puente y de los presidentes de Renfe y Adif por el accidente. Que viajar en España ya no es seguro y que el deterioro es cada vez mayor. Las certezas de antes ahora son incertidumbres, cada vez en más aspectos de la vida de los españoles. Emotivos minutos de silencio los de los trabajadores de Renfe y Adif. En estaciones de tren de toda España, como en esta que ven de Valladolid, se han sumado así al duelo en recuerdo y homenaje a las víctimas. Las hemos visto en el Congreso, en el Senado y también en Bruselas. Banderas a media asta en homenaje a los 42 fallecidos. España vive hoy su primer día de luto oficial de los 3 que decretó ayer el Gobierno, que ya ha anunciado que celebrará un funeral de Estado en las próximas semanas. Desde esta pasada madrugada toda España está de luto. Así lo reflejan las banderas a media asta en los edificios institucionales como en las Cortes o aquí en la sede de la Presidencia. 3 jornadas de luto nacional hasta la madrugada del próximo jueves para mostrar consternación por el accidente ferroviario de Adamuz y dolor
por los fallecidos. Hasta el viernes no podrá celebrarse ninguna actividad o acto que implique celebración. Además, administraciones como el Ejecutivo Autonómico han decidido suspender su agenda, por lo que la actividad se ha reducido notablemente un día después de la convocatoria de elecciones en la comunidad. Ayer nos dijeron que íbamos a venir en bus porque todo estaba cerrado y colapsado. No hemos dormido, o sea, todo el tiempo hemos estado sin dormir porque estábamos con la atención, si teníamos respuesta, ¿no? Tras el accidente y el cierre de ese tramo a la circulación, aumenta la demanda de alternativas para viajar. Hay usuarios que están denunciando el aumento de precios en el alquiler de coches o a la hora de comprar un billete de avión. Para hacer frente a la suspensión de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, Renfe ha puesto en marcha alternativas que pasan por combinar tren y autocar y también por el refuerzo de los viajes por línea convencional. Muchos usuarios han elegido otras opciones y ante la aparición de algunos casos de los llamados precios dinámicos, varias asociaciones de consumidores han pedido al Gobierno que vigile cualquier posible abuso en situaciones como esta. Por su parte, compañías aéreas como Iberia o Air Europa han aumentado sus conexiones con el sur y además han topado el precio de sus vuelos. Esta está siendo una de las alternativas para viajar de Madrid a Andalucía y viceversa, el coche compartido. El día de ayer, por ejemplo, hemos registrado el doble de registros de usuarios nuevos, el doble de lo que tenía que haber un lunes de enero normal. Desde esta plataforma prevén que la actividad continúe creciendo durante los próximos días. La propia plataforma pues fija un precio máximo que no se puede pasar para siempre asegurar que el conductor o la conductora no genera lucro, no genera beneficios. Pero esto es algo que no está ocurriendo en todos los medios de transporte. Nos están llegando casos de consumidores que nos cuentan que han visto como el precio huele raro. No es ético, pero tampoco ilegal. Hay que ilegalizarlo con una normativa que lo regule y que decrete que en cualquier situación de emergencia, tragedia, contextos de extrema necesidad para el consumidor, no se puedan aplicar grandes incrementos en precios. Según Facua, también debería estar reglado que las compañías de transporte en situaciones así automáticamente comuniquen al usuario otro medio para viajar. Y si no me lo comunica, yo ya pueda buscarme la alternativa de viajar en autobús, pagarme el billete y mañana decirle a la compañía, oye, me ha costado más caro que el reembolso del billete de tren, por tanto, págame mejor lo que me ha costado el autobús. Renfe ya ha puesto a disposición de los viajeros nuevos horarios que también alternan autobús y desde Iberia ofrecen un 57% más de plazas hasta el próximo domingo. Un hombre de 39 años ha fallecido tras caerle encima una casa móvil que estaba instalando de manera particular en una finca privada. Ha ocurrido esta tarde en el término municipal de Villaquilambre, en León. La otra noticia del día nos lleva al Mediterráneo. Fíjense en esta ola. Con esta virulencia irrumpía el mar en las costas de Girona, donde se ha activado el aviso rojo por fuertes inundaciones. Allí buscan a una persona desaparecida que podría haber sido arrastrada con su coche por las riadas. Ya ven la fuerza que lleva el agua. Se han suspendido las clases y hay decenas de carreteras cortadas. Son los efectos de la borrasca Harry. En algunas zonas de Cataluña han caído hasta 200 litros por metro cuadrado. AEMET ha activado el aviso en todo el Mediterráneo por lluvias y fuertes vientos. También por olas, ya lo veíamos, que han superado los 8 metros de altura. Miles de vecinos han recibido la alerta en sus teléfonos. Ha sido un día muy complicado. Un poco de miedo, la verdad. De esta manera nunca. La verdad que es la primera vez. Lo vi hace, ahora no me acuerdo exactamente porque no quiero decir mentiras, sí, 6 o 7 o 10 años. Pero yo lo veo muy peligroso hoy. Pero no solo en Cataluña, también en la Comunidad Valenciana o en Galicia ha habido complicaciones. Hay avisos naranjas hasta medianoche por fenómenos costeros. Aquí en Castilla y León hoy ha sido un día de transición con pocas lluvias, con mucho frío, pero la estabilidad va a durar poco.
Se van poniendo de acuerdo los diferentes modelos y parece que a partir del viernes vamos a tener un episodio de importantes nevadas en nuestra comunidad y también en el cuadrante noroccidental de la península ibérica. De hecho, si hacemos caso al mapa de acumulados de nieve desde hoy hasta el domingo por la mañana, vemos esas cantidades que podrían superar los 30 a 40 centímetros fácilmente en zonas de montaña, pero tampoco descartamos que en zonas del centro de la meseta podamos ver la nieve, porque la cota entre el viernes y el sábado podría bajar hasta tan solo los 600 o 700 metros. Y en cuanto a las precipitaciones en forma de agua que van a comenzar a partir de mañana, conforme la borrasca Harry se vaya desplazando hacia el este del mar Mediterráneo, llegarán unos nuevos frentes por el oeste de la península ibérica, dejándonos unas jornadas de miércoles y de jueves bastante lluviosas, unas lluvias que también volverán a aparecer a partir del viernes con esa nueva borrasca que tenemos situada al suroeste de las Islas Británicas y que será la responsable, junto con un embolsamiento de aire frío en altura, de dejarnos todas esas precipitaciones en forma de nieve a partir del viernes. La EMET ha activado avisos por vientos mañana en 5 provincias de Castilla y León, aquí en Salamanca, en Zamora, en León y en el norte de Palencia y de Burgos soplarán rachas muy fuertes que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora. Estos avisos se mantienen hasta las 6 de la tarde y, por ejemplo, aquí en la capital salmantina, el ayuntamiento ya ha anunciado el cierre de parques y jardines por seguridad. También hace mañana su aparición la nieve, aviso en este caso en la provincia de León, aunque de momento solo a partir de 1.300 metros. El pasado fin de semana se ha acumulado una gran cantidad de nieve en la sierra y esto puede suponer un problema si se produce un deshielo rápido, porque el embalse del Pontón Alto está al límite de su capacidad desde hace casi 2 meses. Si se produce ese deshielo, aumentaría de forma importante el aporte de agua al embalse y, por lo tanto, el caudal aguas abajo, produciendo previsiblemente importantes inundaciones en algunos puntos de la capital. Por eso el Ayuntamiento de Segovia ha pedido que se estudie un informe técnico que va a aportar a la Confederación Hidrográfica del Duero y que justificaría la laminación de las crecidas, es decir, que se vaya soltando agua poco a poco para evitar grandes avenidas. Ya es oficial. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas para el próximo 15 de marzo y la disolución de las Cortes. Desde hoy ya podemos pedir el voto por correo para las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo. Tenemos de plazo hasta el jueves 5 de marzo y se pueden presentar las peticiones de 2 maneras, o bien a través de la página web de Correos o viniendo en persona a oficinas de Correos como esta que está detrás de mí. Cada persona solo puede pedir el voto para sí misma, con 2 excepciones: casos de enfermedad y de discapacidad oficialmente reconocida. En esos casos pueden delegar en un representante que tiene que tener un documento notarial que lo atestigüe. Si optamos por presentar la petición vía online, tendremos que acreditarnos digitalmente. Si preferimos venir en persona a las oficinas, tendremos que venir o con el DNI o con el pasaporte o con el carnet de conducir. En todo caso, tiene que ser el documento original, porque no valen ni fotografías ni fotocopias. La disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones ponen a cero el contador de iniciativas legislativas. 9 textos legales que estaban en tramitación parlamentaria se van a la papelera. Además, queda pendiente de convalidación el decreto sobre el incremento en las retribuciones de los empleados públicos. 9 textos legales en tramitación desaparecen. Borrón y cuenta nueva con el cierre de la legislatura. 2 son leyes de iniciativa de la Junta. Las 7 restantes, proposiciones de distintos grupos. En estos 4 años se han presentado 43 iniciativas legislativas. Las Cortes de Castilla y León toman o no en consideración... No tomaron en consideración 21, entre ellas la de los presupuestos de 2025. Ni el PSOE ni Vox Castilla y León han querido negociar nada. A esta se une la retirada de la Ley de Violencia de Género. Es una de las mayores sinvergonzonerías que yo he visto. Es una falta de respeto a las víctimas. Quien tiene que explicarlo para ver si lo entendemos es el Grupo Socialista. Sí, se han aprobado 22, casi las mismas que la anterior legislatura, y la mitad de las que se revalidaron en la 9ª. La última legislatura, que duró 4 años y en la que Herrera estaba a un escaño de la mayoría absoluta. A pesar de que ha habido 8 partidos políticos en las Cortes de Castilla y León, también son muchos los acuerdos. Uno de ellos en el último pleno. El hemiciclo se despidió de esta legislatura con un anómalo aplauso unísono a la ley de los puestos sanitarios de difícil cobertura. No hay broche mejor para una legislatura. Luz verde por unanimidad.
En Extremadura hoy ha arrancado una nueva legislatura con turbulencias. Vox rompió ayer las negociaciones y esta mañana hemos visto la primera consecuencia. El PP se ha quedado con la presidencia de la Asamblea, un puesto que quería Vox, que sí que ha conseguido, gracias al Partido Popular, entrar en la mesa de la Asamblea con una secretaría primera. Hace justo un año regresó a la presidencia de nuevo con su lema de hacer grande a América y ahora vemos que con esa máxima se refería a la expansión de área de influencia de Estados Unidos o incluso de su territorio. Donald Trump amenaza ahora con imponer aranceles a los países europeos que han enviado tropas a Groenlandia en respuesta a su intención de anexionar la isla danesa. La Comisión Europea se mantiene impertérrita ante Trump. Ursula von der Leyen dice que la soberanía de Groenlandia es innegociable, anuncia un plan de inversión allí y recuerda a Estados Unidos que firmó en julio un tratado comercial con la Unión Europea que debe cumplir. A deal is a deal, and plunging us into a downward spiral would only aid the very adversaries, so our response will be unflinching, united and proportional. Unos 6.000 profesionales y 2.000 tractores han tomado hoy Estrasburgo. Agricultores y ganaderos de toda Europa se han concentrado delante del Parlamento en la víspera de una votación clave sobre el acuerdo Unión Europea y Mercosur. Buscan presionar al Pleno y frenar un pacto que consideran lesivo para el sector. El mercado tiene que ser limpio, transparente y con reciprocidad. Si no entienden eso, es que no están entendiendo ni defendiendo al campo español y al campo europeo. Estas prisas, algo hay detrás que no entendemos. En Castilla y León el cultivo de regadío tiene un gran peso. Es la cuarta a nivel nacional con mayor superficie. Aquí se cultivan principalmente cereales como el trigo o la cebada, pero también maíz, remolacha y patata. Plantaciones que requieren grandes cantidades de agua para desarrollarse bien. Los cultivos tradicionales de regadío atraviesan una situación compleja. La remolacha, patatas y maíz pues están teniendo, sobre todo la remolacha y el maíz, pues unas crisis de precios importantes y ya ponen en riesgo esas producciones continentales en los regadíos. A lo que se suman los costes de producción, que se han visto incrementados por la sequía y el cambio climático. Sigue faltando modernización, hay hectáreas que hay que modernizar todavía, pero también faltan infraestructuras de almacenamiento de agua. Pequeños balsas de regulación como Vidrieros en Palencia, las Cuezas o la balsa de Omaña. Un pantano que no se construyó y al que están ligadas las protestas de los regantes del Páramo Bajo, lo veíamos ayer. Estos regantes están pagando en unas zonas de riego 350 euros y en otras 400. Las más altas de la provincia de León, de las más altas. Si a eso le hay que añadir la elevación del agua que le quiere cobrar la Confederación, efectivamente lo estamos sacando de la competitividad. Para garantizarle un buen futuro al regadío, desde las organizaciones agrarias reclaman la creación de un marco jurídico específico para asegurar el cumplimiento del acuerdo, sin olvidar también las inversiones en modernización y el establecimiento de unos precios justos. Las ventas de coches electrificados de 2025 fueron casi el doble que las del año anterior. En España se matricularon 245.000 turismos entre eléctricos puros e híbridos, de los cuales 6.000 corresponden a Castilla y León. El Plan MOVES ha sido un dinamizador para este mercado, pero muchos de los que compraron su coche en diciembre de 2024 no han recibido la ayuda y han presentado una reclamación colectiva contra el Gobierno. Un lío de fechas y reales decretos que ha acabado con 2.700 personas sin recibir la ayuda del Plan MOVES. Y además, no solamente se les ha perjudicado en el sentido de que no han recibido unas ayudas que les correspondían, pero es que estamos hablando de que uno de los requisitos para obtener esa ayuda es el achatarramiento del vehículo. Es que se han desprendido de su vehículo gratuitamente cuando podían haberlo vendido a un tercero o entregarlo al mismo concesionario. Sin ayuda y sin su antiguo coche. Así se encuentran quienes compraron su vehículo eléctrico en diciembre de 2024 y no presentaron la solicitud del Plan MOVES hasta enero del 25. El motivo, la derogación del decreto ómnibus y la consiguiente anulación de la prórroga que tenía el MOVES hasta junio de 2025.
Es en abril cuando se aprueba un nuevo plan. Pero se encuentran con la limitación de que se retrotrae en el tiempo al 1 de enero de 2025. Por lo tanto, quienes compraron en diciembre de 2024 se quedan fuera y ahora son sus abogados quienes empiezan a hacer las reclamaciones. En primer lugar, en fase administrativa, vamos a iniciar esa reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. Y si no prospera la vía administrativa, confirman que acudirán a la judicial. La nueva directiva de la Unión de Consumidores de Castilla y León busca fomentar el consumo responsable y también el buen uso de las tecnologías, incluida la inteligencia artificial. Retos en un momento de una realidad económica y social compleja. En un mercado competitivo y complejo tiene un mayor sentido luchar por el consumidor. A enfrentarnos a la realidad que tenemos ahora mismo, como puede ser con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, cómo han cambiado los hábitos de consumo a raíz también del COVID. Las nuevas tecnologías no solo incitan a la compra compulsiva, son fuente también de mayores estafas. Generar esa conciencia entre todos y entre todas de cuándo nos estamos enfrentando ante una estafa y ser conscientes de lo que nos llega a través de nuestros correos electrónicos, a través de WhatsApp, para no caer en esa pirámide de estafas entre todos. Por eso, la nueva directiva de la Unión de Consumidores de Castilla y León buscará fomentar esa conciencia de pertenencia a la asociación. Fomentar esa participación, ese asociacionismo y que no nos dé miedo el pagar una pequeña cuota en una entidad, porque al final es un bien común más grande, ¿no? De representarnos a todos y a todas ante tanto las instituciones como ante las posibles reclamaciones que tengamos que hacer. Una red de abogados y expertos al servicio de la ciudadanía que, según valoran en algún punto de nuestra trayectoria como consumidores, deberemos utilizar. Comienzan las labores de desescombro en la iglesia de Muriel de Zapardiel, en Valladolid. Hace una semana se cayó parte de la fachada y esta es una tarea complicada, por el edificio está declarado bien de interés cultural y buscan dañar lo menos posible esta joya románica del siglo XII. El cielo nos ha elegido, así va a promocionar la Junta de Castilla y León su oferta turística en Fitur, que se celebra desde mañana hasta el 25 de enero en Madrid. Un stand que recrea el cosmos con elementos luminosos y expositivos para visibilizar que nuestra comunidad será uno de los mejores enclaves para observar el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Nuestros cielos son únicos, así lo afirman los expertos de la materia en relación al impulso durante los últimos años del astroturismo. En Madrid, por ejemplo, un día normal, pues se pueden ver entre 7, 8, 9 estrellas. En la provincia de Ávila, a ojo desnudo, un día normal se pueden ver entre unas 2.000 y 3.000 estrellas. Se están implantando acciones para convertir nuestro territorio en una referencia tanto para los visitantes especializados como para el público generalista, que busca vivir experiencias únicas. A ese mercado natural como es el madrileño, pues ofrecerle algo en horario nocturno para también desestacionalizar dentro de lo que es el día y también para que nos diferencie de una forma innovadora al resto de provincias, con algo que desde luego lo que hace es invitar al visitante a que pernocte. Una pernoctación que deriva en un importante impacto económico, especialmente este año, en el que se produce un fenómeno histórico, un eclipse total el próximo 12 de agosto. En el momento de totalidad que dura poco menos de 3 minutos, en este caso durará poco menos de 3 minutos, pues tendremos la oportunidad de ver algo que no vemos nunca, y es la corona solar. Y nuestra comunidad será uno de los lugares elegidos para verlo. La visibilidad es buena desde gran parte del territorio y además la probabilidad de cielos despejados el 12 de agosto en el territorio de Castilla es muy alta. Y recuerdan, es importante proteger la vista ante este fenómeno para poder disfrutarlo con completa seguridad. Ávila es una de las provincias de nuestra comunidad donde se podrá presenciar el eclipse total el próximo mes de agosto, más concretamente en el norte de la provincia, en la zona de La Moraña. Allí han empezado a notar ya el impacto económico de este evento, con reservas agotadas en numerosos alojamientos, salvo cancelación. También lo han notado en los pequeños municipios y también aquí, en la capital. La Real Fábrica de Cristales de La Granja trabaja en un encargo muy especial, la cristalería con la que Casa Real va a conmemorar el 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI, con moldes del siglo XVIII, pero con un diseño actualizado en el que ha participado la propia reina.
En los hornos de la Real Fábrica de Cristales de la Granja se afanan en uno de sus encargos más especiales. Elaboran copas, vasos y jarras para conmemorar el 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI. Para poder entregar 4.000 piezas tienes que fabricar y trabajar 8.000, 9.000, 10.000 piezas. Piezas elaboradas una a una con la misma técnica de soplado artesanal del siglo XVIII. Se han utilizado moldes históricos, pero con un diseño actualizado. Teníamos que buscar un poco lo que teníamos nosotros, ¿no? Que es al final esas reproducciones del siglo XVIII, pero también darle un pequeño toque un poquito más moderno. Cuentan que la propia reina ha diseñado el grabado, las iniciales de Felipe y Leticia entrelazadas bajo una corona. Que marcan un poco su propia cristalería para los actos futuros, ¿no? El logotipo tiene que ser exclusivamente lo que nos han dicho ellos. Llevan meses de trabajo y aún les quedan por delante miles de horas para completar las más de 3.600 piezas de la cristalería de la que ya se ha efectuado una primera entrega a la Casa Real. Quedó encantado, o sea, yo creo que están deseando que terminemos cuanto antes la totalidad de las piezas, pues para poder disfrutarlo, ¿no? Esperan tener lista la próxima entrega para marzo y finalizarla a lo largo de 2026. Una donación de valor incalculable que pasará a formar parte de los fondos de Patrimonio Nacional y que los Reyes utilizarán en sus actos protocolarios.